Gracias a todos por estar aquí, buenas noches. Yo les voy a platicar dos casos exitosos de restauración, uno en la selva estacional de Sierra de Huautla en Morelos y otro en los Tuxtlas, Veracruz, uno que comentó Volque. ¿Qué hice? Así es como lucen los paisajes en México. Esta es una foto de Google Earth y cualquier foto que ustedes vean de Google Earth va a lucir así. Un montón de áreas ocupadas para la agricultura y para la ganadería y fragmentos en el paisaje que todavía son selva conservada, en diferente estado de conservación. Estos fragmentos tienen animales, tienen plantas y el movimiento de plantas y animales en el paisaje se ve limitado por las áreas que no tienen vegetación. Como ya les hablaron, los objetivos de la restauración ecológica son varios, se resumen en querer recuperar estructura, función, durabilidad y para esto necesitamos biodiversidad. Entonces yo les voy a hablar en este caso de la restauración de la función de los ecosistemas. Aquí les presento los diferentes niveles de intervención para hacer restauración. El nivel mínimo de intervención, como también ya lo comentaron mis compañeros, requiere poco dinero y poco conocimiento, porque básicamente se refiere a detener la perturbación. Por ejemplo, con exclusiones de ganado. Hay un nivel intermedio de restauración, pero yo les voy a hablar en este caso del nivel máximo de restauración, que se refiere a introducir especies nativas, hacer plantaciones de especies nativas en los lugares que se busca restaurar. Ese nivel de restauración requiere mucho dinero y mucho conocimiento. ¿Qué hicimos? Tenemos dos proyectos que se iniciaron al mismo tiempo en el 2006 y en ambos hicimos niveles de intervención mínimos y máximos y entonces tenemos cuadrículas como esta del lado izquierdo en los Tuxtlas y no tanto en cuadrícula como en Sierra de Huautla, Morelos, donde básicamente hicimos la intervención mínima de sacar al ganado, hacer pequeñas exclusiones. Lo más importante de esto es que en estas áreas la ganadería extensiva es la actividad económica más importante y nosotros excluimos de esa actividad únicamente el 20% del área, es decir, que 80% del área sigue en actividades productivas. Entonces ustedes pueden ver aquí en este mapa. Esto es los Tuxtlas, Veracruz, este es un fragmento de selva conservada y esta es la cuadrícula de nuestro experimento, así es como luce un fragmento. Volque presentó unas fotos de las plantaciones más jóvenes, aquí ya son en el 2015 y en el lado derecho pueden ver Sierra de Huautla, donde las áreas excluidas de la ganadería están más alejadas una de otras, no se pudo hacer cuadrícula ahí y también abajo pueden ver una foto de un sitio excluido de la ganadería. Entonces voy a hablar primero de los Tuxtlas y después voy a hablar de Sierra de Huautla. Entonces ustedes pueden ver aquí unas fotos similares a las que mostró Volque, en donde pueden ver del lado izquierdo en el 2007 cómo teníamos plantaciones de restauración, excluimos al ganado y del lado derecho cómo esa plantación ya creció hasta convertirse en un cuadrito, en un fragmento. Uno de los éxitos primero fue asegurar poder usar esta tierra por largo plazo. Entonces, en este caso, tenemos una renta de terreno por 30 años para poder hacer esta recuperación. Y el otro éxito importante fue lograr que los árboles crecieran. El primer año que iniciamos la plantación se murió el 70% de las plantas que sembramos, porque fue un año seco y la sequía se extendió una semana. En una semana que no llovió, se murió el 80% de las plantas. Entonces ahora les voy a platicar, ya tenemos esos éxitos, tenemos la tierra por 30 años y tenemos las plantas que ya crecieron, no nada más las que sembramos, sino las que fueron llegando solas y ahorita les voy a platicar en estas gráficas cómo ha sido exitoso el movimiento de las aves en el paisaje. Entonces aquí están fotos de algunas de las aves que han logrado llegar a estos sitios y en las gráficas, ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda el número de especies que está llegando a estos sitios y en la gráfica de la derecha el número de individuos. Los triángulos representan el número de especies que llegan a los sitios y que consumen frutos carnosos.
Esto es muy importante para nosotros porque cuando seleccionamos especies para este proyecto de restauración, escogimos para unas parcelas únicamente especies con frutos carnosos, porque queríamos atraer a las aves, y en otras parcelas plantamos únicamente frutos no carnosos, árboles con frutos no carnosos, para saber, nuestra hipótesis era, claro, si sembramos frutos atractivos para las aves, van a venir más que si no los sembramos. Entonces, ustedes pueden ver aquí que en general, a ambas plantaciones, aumentó la cantidad de especies y la cantidad de individuos que visitaron las parcelas, aún antes de que los árboles tuvieran frutos. Es decir, que las aves conocen los árboles, aun cuando no tengan frutos, y las visitan periódicamente para ver si ya tienen frutos, y también ocupan esos lugares, como decía Lien, para saltar de un lugar a otro. Aquí está Flavio. Les quiero mostrar esta foto porque este es uno de los árboles en las plantaciones. Entonces ustedes pueden ver que bajo ese árbol ya hay un montón de sombra, hay un montón de hojarasca y es un lugar perfecto para que lleguen otras plántulas a crecer. Entonces, lo que está en la gráfica de la derecha, arriba está el número de semillas y abajo el número de especies, y está el 2007 y el 2013. Y solo pueden ver en esas gráficas, simplemente, en el caso del número de semillas, se duplicó la cantidad de semillas que llegaron a estos sitios, y en el caso del número de morfoespecies, subió 7 veces la cantidad de especies que lograban llegar a estos sitios. Muchas de las especies que llegan a estos sitios llegan dispersadas por el viento. Ustedes pueden ver en estas fotos de la derecha, esas son las semillas que tienen estructuras para ser llevadas por el viento. Pero muchas otras semillas son llevadas por los animales. Entonces, aquí les muestro esta cuadrícula más de cerca del experimento, y estas dos especies, la oropéndola y el tucán, mueven una especie muy importante para nosotros, Ocotea uxpanapana, que está en la lista de especies en peligro, y estos dos especies de aves logran mover esta semilla, que es muy grande, logran moverla en el paisaje, llevarla a este sitio, y entonces la semilla puede crecer y no solamente vivir en los sitios que están protegidos, en las áreas protegidas, en la reserva de la UNAM, sino también puede moverse en el paisaje. Entonces, este es un éxito muy grande para nosotros. Y este mapa que ven aquí, lo que muestra, igual que el estudio que mostró Elien, es cuáles fueron las rutas que siguieron las aves para llegar a los fragmentos a depositar las semillas. Y todas las rutas consideran plantaciones. Ninguna ruta considera solo un sitio que fue excluido del ganado. Es decir, que esto mostró que no es suficiente excluir al ganado, sino se necesitan las plantaciones. Ahora les voy a hablar de Sierra de Huautla. El ejemplo de Sierra de Huautla es muy importante porque, a diferencia de la selva húmeda, en la selva estacional la gente permite que el ganado entre a la selva a alimentarse. Entonces, en el paisaje se puede ver todo verde, pero si ustedes van más de cerca, notarán que esas especies de árboles que están en el paisaje es una o dos. Todas las demás se las come el ganado que está pastando abajo. Aquí, igual, se excluyeron pequeñas áreas. Y uno de los éxitos importantes para este proyecto fue que hubiera cercas eléctricas, porque el ganado está en todas partes y entonces es muy fácil que las vacas se lancen contra las cercas, porque cuando empieza a crecer el pasto dentro de las exclusiones es muy atractivo para todos, pero también para el ganado. Entonces empiezan a lanzar contra la cerca hasta que la rompen y se meten a los sitios. Entonces, muy importante tener cercas eléctricas, porque aunque estén apagadas, las vacas ya saben que si se acercan se van a electrocutar. Bueno, entonces, igual que en los Tuxtlas, aquí lo que revisamos es el movimiento de plantas y animales en el paisaje. Aquí les voy a platicar qué pasó con las hierbas en la selva estacional. Entonces, cuando nosotros excluimos estas áreas, lo primero que notamos es un crecimiento de la biomasa de hierbas, era clarísimo. Pero otra cosa muy importante es que en los paisajes mexicanos hay especies nativas
pero hay especies ruderales, esas hierbas que se mueven solas en el paisaje y que son muy importantes porque la gente las utiliza mucho. Entonces, ustedes pueden ver aquí en estas gráficas, esta de aquí es riqueza, número de especies, y esta de abajo es biomasa. Y básicamente lo que les quiero mostrar con esto es que esto es un sitio en donde entran las vacas, esta es biomasa y número de especies. Este es un sitio excluido de las vacas y entonces aumenta la biomasa. Y en el último es un sitio conservado, donde la biomasa es mayor. Pero en este paisaje, las especies de hierbas no se ven afectadas por la presencia del ganado. Entonces es muy importante porque se están alimentando ahí y sin embargo la cantidad de especies nativas y ruderales es similar a la de la selva conservada, donde sí hay un efecto muy grande en la biomasa. Aquí les muestro el movimiento de las plantas. Recuerden que las plantas, el único momento en su vida que pueden moverse es cuando son semillas. Entonces es lo que medimos nosotros. Aquí pueden ver del lado izquierdo la intervención mínima, es decir, solamente sacamos a las vacas. Del lado derecho pueden ver las plantaciones. Sacamos a las vacas y ponemos plantaciones. Y lo que ustedes pueden ver son semillas que son dispersadas por el viento y semillas que son dispersadas por los animales. Y además, en colores azul y rojo pueden ver las especies que usualmente crecen en lugares perturbados y las especies que usualmente crecen en lugares conservados. Entonces, en este estudio observamos todo este movimiento de plantas asociado a la diversidad de animales. Y lo que encontramos es que había menor abundancia y diversidad de aves en los sitios solo excluidos del ganado y mayor abundancia y diversidad de aves en los sitios que además de sacar al ganado tenía plantaciones de restauración. Entonces, pues en conclusión, en los Tuxtlas, Veracruz y en Sierra de Huautla tenemos dos grandes éxitos porque la gente ha comenzado a ver los resultados, está contenta, quiere hacer más plantaciones. Ha habido muchos estudiantes ahí trabajando que a su vez inician nuevas plantaciones. Tenemos corredores donde se están moviendo plantas y animales. Tenemos una disminución evidente de la erosión en estos sitios y hemos creado hábitat para, además de lo que estábamos midiendo, un montón de otros animales que no hemos medido, pero que hemos visto que han regresado: armadillos, roedores, reptiles. En Sierra de Huautla vimos inmediatamente un mejoramiento del suelo y la creación de hábitat para animales muy importantes para la comunidad, como son los venados, que es de lo que viven, y reptiles y roedores. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es lo que está haciendo el IEN, que además de esta restauración ecológica la mezclemos con los sistemas agrosilvopastoriles y mezclar esta restauración productiva con esta restauración ecológica. Esto que les muestro aquí es un esquema de un grupo, de una ONG llamada Paisajes Integrales, que está desarrollando este proyecto para los Tuxtlas, en donde tiene la ganadería, tiene árboles con sombra, pero tiene también bancos de proteínas, que son árboles que alimentan al ganado. En lugar de pastos exóticos africanos, podemos sembrar árboles mexicanos que también alimentan al ganado, y además unidades de restauración ecológica, solamente para alimentar aves, murciélagos, roedores, etcétera. Muchas gracias a todos por venir.